El mensaje del día de hoy se llama rechazados. El rechazo no es ajeno a nuestra vida. En el transcurso, en el crecimiento de cada uno de nosotros, probablemente hubo rechazo. Y Satanás usa esto para crear en nosotros un espíritu de inferioridad, crear temor, ansiedad y querer distorsionar el propósito de Dios en nuestras vidas. No podemos huir del rechazo, amado hermano. Pero también la buena noticia es que para los que amamos al Señor, todas las cosas son para bien, incluyendo el rechazo. Porque allí también el Señor fortalece nuestra fe, fortalece nuestro carácter. Y también es necesario el rechazo para madurar. ¿Cuántos dicen amén? Mire constantemente aquel hijo que creció sin sus padres, un padre ausente que rechazó a esta familia a consecuencia de un pecado, a consecuencia de los vicios. El rechazo quizás del niño, vuelvo y lo digo, que crece sin sus padres, o el rechazo del bullying que le hacen en el colegio, o el rechazo quizás de esa relación sentimental que nunca se dio. Hoy en día, amado hermano, los consejos que más recibimos en los hogares es el rechazo de una esposa hacia su esposo, o viceversa, a un rechazo en la intimidad del matrimonio, el rechazo, amado hermano, quizás laboral, el rechazo quizás como colombianos, no se nos acepta y no se nos da la bienvenida por un pasado quizás en el narcotráfico. Cuando usted viaja a otra nación hay rechazo, amado hermano. Nos dicen narcotraficantes, o que si llevamos la blanquita. Y constantemente, amado hermano, recibimos rechazo. Quizás el rechazo ahora en el ministerio. Usted como cristiano acepta el llamado y pierde amigos. Los amigos del pecado, de la parranda, ya no nos ven, ya no tenemos una conversación fluida, no hay de qué hablar. Nos rechazan, amado hermano. Dentro del ministerio quizás nos rechazan también, porque dirás: no ven mi liderazgo, no ven mi pastorado, soy el maestro, no me respetan, soy el hermano en la fe, no me saludan. En la iglesia quizás hay personas que andan de iglesia en iglesia porque se sienten rechazados, porque en esa iglesia no hay amor, porque en esa iglesia no hay respeto. Y el rechazo, y hace, amado hermano, que usted y yo no estemos bajo cobertura, que usted y yo no estemos bajo bendición. Pero hoy le tengo una buena noticia. Le quiero dar 3 consejos, 3 puntos fundamentales para que usted supere el rechazo y para que usted se pueda levantar con un corazón sano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿y qué cuando usted siente que el que lo rechaza es Dios? ¿Sí? A consecuencia del pecado, te dieron una responsabilidad y te pareció muy grande, y ahora dices: el Señor no me escucha. Hablaba con un joven esta semana y me decían: pero es que el Señor se cayó. Y yo le dije: Señor, guíame a hacer este negocio, y fracasé. Y le dije: Señor, levántame, y por el contrario debo más de 400 millones, pastor. Y yo no sé si Dios me debió rechazar. Él se olvidó de mí. Yo he actuado bien, yo le busco, ya no oro. Claro, ¿cómo voy a orar si se olvidó de mí? Y hoy también es para aquellas personas que dicen: el Señor fue el que me rechazó. Este mensaje es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, y acompáñeme a Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 31. Dígame amén cuando lo tenga. Quiero que usted entienda lo que escrito está, porque en la palabra declara: la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Porque el Señor no desecha para siempre. Cuando usted lee la palabra etimológica de desechar, es el mismo significado de rechazar, de despreciar, de olvidar. Y hoy el Señor nos está dando una gran promesa. Yo quiero que usted lo piense
en este momento, Él es nuestro Padre Celestial. Y usted como padre, sí, nos enojamos con nuestros hijos. Sí, hay cosas que ellos hacen, yo teniendo un hijo pequeño, que no me gustan, no me parecen, pero no por eso va a dejar de ser mi hijo. Lo amo. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice ahí, ¿será que nuestro hijo nos pide pan y le daremos un escorpión, una serpiente o una piedra? ¿Qué piensa usted, amado hermano? Si nuestro Padre, si usted es un hijo de Dios, ¿será que Él nos dará un cáncer? ¿Será que Él nos dará una enfermedad? ¿Será que Él nos dará, amado hermano, una frustración? Esa es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero nuestro Padre es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Sí, el hijo pródigo un día salió y huyó de su casa. Y sabe, maldijo a su padre porque dijo, dame la heredad, muérete. Porque la heredad se da, amado hermano, en sucesión. Pero sabe, apenas este joven se fue a muy lejano, a una provincia lejana, se le secaron las manos, trajo pobreza, miseria a aquella región. Cuando usted y yo tomamos malas decisiones y nos alejamos del Señor, somos nosotros. Pero dice la palabra, Él no nos desecha para siempre. Hoy hay un día de oportunidad, amado hermano. Nos alejamos, sí, pecamos, tomamos malas decisiones, hablamos y actuamos locamente. Pero hoy es un bello día para reconocer nuestros pecados y volver a la casa del Padre, donde está con los brazos abiertos, porque Él no desecha, Él no rechaza para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hoy 3 puntos fundamentales para que usted no se quede en el rechazo, en la tristeza. No, para que podamos avanzar. 3 principios para superar el rechazo. El primero es que usted debe entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Si usted sabe lo que Dios tiene y quiere para usted, usted va a poder superar el rechazo. Porque recuerde, es inevitable que las personas nos rechacen, que los más cercanos y los más queridos también nos rechacen. Aún uno como pastor es de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios jamás te va a desechar ni rechazar si estás bajo su voluntad. Y quiero que pensemos en este momento en Moisés. Cuando usted lee todo Éxodo, el capítulo 1, pero ahí en el versículo 13 al versículo 16, se puede dar cuenta que Faraón quiso hacer un genocidio. Faraón vio que el pueblo hebreo crecía y él pensó en sí, estos me van a hacer golpe de estado, estos van a crecer y ahora ellos van a reclamar por heredad a Egipto. Lo tengo que evitar. ¿Y sabes qué hizo, amado hermano? Hizo que todas las nodrizas, las que cuidaban a los bebés, si veían que era niño varón, vinieran y los mataran. Eso es un genocidio, amado hermano. Mire, la cultura, el Estado, el gobierno de aquel momento rechazó a este niño llamado Moisés, a todos los niños hebreos, a todos los bebés. ¿Cómo crees que se sentirían los papás de Moisés? Pasaron 3 meses y sin la mamá querer, sin los papás querer, tuvieron que tirar a su hijo para que sobreviviera en las aguas, para que el Señor lo guiara. A veces, amado hermano, aún nuestros padres sin querer, ya sea a la fuerza, por lo que haya pasado, quizás nos rechazaron. A todos nosotros. Veíamos en la obra de teatro, quizás aquellos una canita al aire. Recuerdo que en el colegio donde yo estudié, una niña quedó embarazada con 13 años, con el chacho del salón, el más pinta y el más play. Pero después, amado hermano, 3 doritos después, cuando ya había pancita, ya no era tan play. Y lo último, la última Coca-Cola en el desierto. Ahí hubo un rechazo, amado hermano.
¿Sabe cómo se sentiría Moisés? Creció en Egipto cuando él no era egipcio. Él era hebreo, pero no creció como un hebreo. Usted era así, la mamá sí, pero creció como príncipe de Egipto. Dice allí en Éxodo capítulo 2 que transcurrieron 40 años y teniendo el cargo, la posición. Amado hermano, si usted en esta mañana no supera el rechazo y el Señor no sana nuestro corazón, no vamos a poder avanzar, porque ni el dinero, ni la posición, ni lo que tengamos puede sanar este duro corazón, amado hermano. Mire, en Moisés había un llamado de Dios, un propósito, y era ser un libertador, era ser un siervo de Dios, era que las palabras de Dios estarían en la boca de Moisés. En Moisés, amado hermano, vendría el cumplimiento de las promesas de sus ancestros que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿sabe? A sus 40 años Moisés ve que un egipcio, un soldado de Egipto, viene y golpea a un hebreo. ¿Y él qué hace? Viene y hace justicia a mano propia. Sí había el llamado, sí había un propósito, pero no lo hace a la manera de Dios. Y usted se puede dar cuenta, amado hermano, que esto le trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue? El rechazo. Porque dice allí en Éxodo capítulo 12, el versículo 15, que Faraón escuchó lo que él había hecho y tuvo que Moisés huir a Madián. Mire una vez más, a los 40 años, Moisés siendo rechazado en la casa donde había crecido. Quiero que usted analice en este momento. Transcurren otros 40 años y Moisés ya tiene 80 años. Estaba en Madián, pero no era madianita. Estuvo en Egipto, pero no era egipcio. Él era parte del pueblo de Dios. Amado hermano, nos van a rechazar constantemente. Nada jamás va a saciar nuestra alma. Las multitudes no van a saciar los vacíos emocionales que quizás con los que crecimos. Amado hermano, con los malos ejemplos que vemos. Créame que Moisés debió recibir un muy mal ejemplo, porque no todo es dinero. La mano dura de Egipto hacia los hebreos, golpes, traumas, abusos. Estando en Madián, amado hermano, tuvo una vida del común, una esposa, un hijo, y trabajaba siendo el pastor de las ovejas de su suegro. Pero esto tampoco sacia nuestra alma. Lo único en esta mañana que puede sanar nuestro corazón es el propósito, caminar bajo el propósito de Dios. En Éxodo el capítulo 3 declara que habían transcurrido 80 años y Moisés toda su vida siendo rechazado. Pero la zarza se enciende, amado hermano. Es seducido por este fuego que no se apaga, amado hermano, y escucha la voz de Dios diciendo: tengo un propósito contigo. No has sido creado para ser desechado ni rechazado, porque el Señor no desecha para siempre. Pasa el tiempo, dirás 20, 30, 40, tengo 80 años, pastor. Pero hoy hay una buena noticia. El Señor te está llamando por tu nombre. Tengo un propósito contigo. ¿Sabe Moisés, 80 años? Lo primero que responde es: Señor, yo no sé hablar. Cuando somos rechazados, amado hermano, ¿sabe qué causa en nosotros? Un espíritu de inferioridad. Ese propósito, el propósito de Dios, no es para mí. Eso es para el pastor. Eso es para el líder, para el maestro, para mis papás, para el vecino. No, hoy Dios te está diciendo: tengo un propósito contigo. Vas a ir a Egipto a libertar a mi pueblo. Voy a estar contigo. Te voy a respaldar. Te voy a guiar, te voy a dirigir. Quizás has dicho: ¿cómo ser pastor? Nunca vi un pastor. ¿Cómo, amado hermano? Era un hombre pecador. ¿Cómo tenía un espíritu de inferioridad por el rechazo de mi niñez? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, Él nos da el de nuevo. Cuando la zarza se enciende, nos lleva a hacer cosas que usted nunca imaginó.
Simplemente dispón tu corazón, amado hermano, a recibir a Cristo. Sigue su voz. La gran promesa que le dijo a Moisés es: el Señor, yo estaré contigo. Si usted entiende que Dios está con usted, aunque lo rechacen, usted dice: no pasa nada si Dios está conmigo. Que lo rechace todo el mundo, menos Cristo. Y aquí escrito está: Dios no desecha para siempre, amado hermano. Sí fue el príncipe de Egipto. Aquí hubieron más de un príncipe de Egipto. Yo fui príncipe de Egipto en algún entonces. Fama, renombre, aplausos, y no me sació. Pero ahora ya soy un príncipe del reino de los cielos, amado hermano. Y avanzo, y soy feliz y puedo dormir. Y aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Señor. Dígalo conmigo: aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Señor, porque entiendo el propósito de Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Termina leyendo Deuteronomios 34 y dice que no hubo profeta y ni habrá profeta como Moisés, que habló con Dios cara a cara. Tremendo. Ahí no dice que libertó al pueblo de Israel. Ahí no dice que los guió en el desierto por 40 años. Ahí no dice que clamó, no. Dice que habló con el papá cara a cara. Hermanos, si usted entiende que su propósito es caminar bajo el propósito de Dios, todo va a estar bien. Lo mucho que logres o lo poco que logres, que estés bajo la voluntad del Padre, y todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gedeón, cuando lees Jueces capítulo 6, este joven, amado hermano, y no solo el joven, todos los hebreos, estando allí rechazados por los madianitas, pecaron, desobedecieron y fueron rechazados. Estaban allí habitando, amado hermano, en las montañas, cuando la promesa era que ellos tenían que estar allí en las planicies. Las montañas eran para los edomitas y era un juicio que había para ellos. Pero cuando usted y yo estamos en pecado, cuando usted y yo nos olvidamos de Dios, vienen las consecuencias. Sembraban mucho, segaban poco, se lo robaban. No le rendía la plata, no le rendía nada, amado hermano. Y Gedeón allí escondiéndose, tratando de sobrevivir el día a día. Pero acontece que el ángel de Jehová se revela, y lo primero que le dice es que su propósito. ¿Qué le dice? Guerrero valiente y esforzado. Mire qué tremendo. Quizás usted vino por esta palabra en esta mañana porque vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Y si nos rechazan como hijos de Dios, y si hay la zozobra de qué va a pasar con nuestro país. No hay que ser el mayor profeta ni el más espiritual para entender en qué tiempo y en qué momento estamos, amado hermano. Sin embargo, ayer me decía un alumno: no quiero tener hijos porque mire cómo está el mundo. Y yo le decía: no, más hay que tener hijos, porque ¿dónde está la luz del mundo? No nos vamos a echar para atrás, amado hermano. Avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? Se le dio el propósito y le dijo: guerrero valiente, esforzado, tú libertarás a mi pueblo de la opresión de los madianitas. Ahora le pregunto: ¿Gedeón lo creyó? Mira, igual que Moisés, este hombre que dijo: ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Estarás conmigo? ¿Y sabes qué le responde el Señor? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál es la fuerza que Dios te ha dado, amado hermano? ¿Cuáles son los dones que hay en tus manos? Gedeón probablemente se miraba al espejo y podía decir: mire ese flaquito tan llevado. Siempre lo digo, me miraba al espejo y veía un diente torcido. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Usted dirá, unos dirán soy muy gordo, otros dirán soy flaco, otros dirán como Jeremías soy tan niño, otros como Moisés soy tan grande, tan adulto y no sé hablar. ¿Cuál es tu excusa? Pero quizás es a causa del rechazo.
Por eso usted en esta mañana, Dios te está diciendo: guerrero valiente y esforzado. ¿Cuántos lo pueden creer? Mire, Gedeón toma su llamado. Usted lee allí en Jueces el capítulo 6, el versículo 30, que lo primero que lo lleva a hacer es traer arrepentimiento a su casa. Y sabe, él llega a su casa y en la casa de sus padres había un altar para Baal, un monumento y una imagen para Acera. Y él, en obediencia, arrepentido, muestra frutos de un verdadero arrepentimiento y quita el anatema de su casa. ¿Y sabe qué recibe a causa de esto? Dígale que tiene al lado: el rechazo. Porque sus vecinos, ¿sabe qué dicen? Saquen a ese Gedeón, que hay que matarlo. Ya no era el vecino buena gente, ya no era el vecino que se tomaba ahí las polas allá al lado y también bailaba con la música a todo volumen, no. Porque cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios con nuestra vida, cambia nuestro mal carácter, cambia nuestra carnalidad. Y ahora usted es firme en la fe en Cristo. Y usted es radical. ¿Cuántos dicen amén? Ya los vecinos no nos van a ver. Ya nuestros amigos del pasado nos van a decir que somos unos loquitos. Mire, recuerdo, crecí con un amigo toda mi vida. Partners, para arriba y para abajo. Tanto en lo musical, como en lo carnal, como en la mundanería, amado hermano. Pero cuando llegué a Cristo, lo primero que hice fue, igual que Gedeón, quitar todos los altares de mi vida, quitar todo lo que a Dios sabía que no le gustaba. Y cuando le comparto a aquel amigo, me miró como si yo estuviera loco, amado hermano, y me sentí rechazado. Pero bienaventurados, amados hermanos, los que a causa de Cristo reciben persecución. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo van a rechazar, hermano, es inevitable. Pero la buena noticia es que Gedeón cumplió su propósito. No tuvo que salir a la guerra, sino que Dios vino y confundió a sus enemigos en un sueño, y entre ellos mismos se mataron. Cuando usted entiende el propósito de Dios para su vida, aunque nos rechacen, avanzamos hacia el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 3, Jerobaal, ¿no? Imagínense, le pusieron a usted un apodo: que siempre contienda Baal con este hombre llamado Gedeón. Número 3, David. Mire qué tremendo. Salmo 51:5 dice el rey David: en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Desde el nacimiento rechazado. Ahí dice: en pecado fui concebido. Pensemos qué tipo de pecado pudo llegar a ser. Un abuso, fornicación, adulterio, no se sabe. ¿Qué puede hacer Dios con un bastardo? Dígale al que tiene al lado: ni se imagina. Porque en el Salmo 139, el versículo 16, dijo: mi embrión vieron sus ojos. Desde antes, dice Efesios 1:4, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, Dios tenía un propósito con nosotros. Si usted dirá: pastor, no conocía a mi papá, pastor, mi mamá me hizo esto, lo otro, mis vecinos, mis hermanos. Mira, a David, ¿qué le hicieron? En pecado fue concebido, creció, y dice el primer libro de Samuel, el capítulo 16, sus papás no lo veían, sus hermanos no lo veían. Era el chiquitico, era el pastor de ovejas, el pastorcito. ¿Qué puede hacer Dios con algo tan insignificante? Si supieras lo que Dios quiere y puede hacer contigo, amado hermano, de lo más vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios, a los eruditos. Hacemos cuentas, dice la palabra, dice el Salmo, y también en Proverbios: alistamos el caballo para la guerra, pero el que da la victoria es Dios. Eclesiastés 10:10 dice: si el hierro se embotare. Amado hermano, no todo es fuerza. Habría que aplicar doble de fuerza. Mas tú, el consejo es: teme a Jehová. La sabiduría es provechosa. Por eso usted en esta mañana, amado hermano, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué tremendo, leámoslo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 12. Llega este joven hermoso,
ante la presencia de Dios. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mire, usted lee 2 de Timoteo 3:16 y dice que la palabra es inspirada por Dios. ¿Quién escribió que era hermoso, que era rubio? ¿Quién? ¿Dios? Sí, con esa pequita usted. Sí, con esa canita que ya le salió. Somos hermosos ante los ojos del Señor, porque Él es nuestro papá y nos ve hermosos, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Quítese ese espíritu de inferioridad. Amada joven, vas a poderte casar bien con un buen hombre. ¿Cuántos dicen amén? Con un hombre con el temor al Señor. Te rechazaron, sí, pero levántate, porque no se sentarán a la mesa hasta que usted llegue. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, las mujeres se deprimen. Es que me ilusionó, pastor. Me robó mi juventud, pastor. Sí, hermano, sí, hermana, pero el Señor no desecha para siempre. Hay una porción especial para usted. No es bueno que el hombre esté solo. Amado hermano, también hay una mujer especial para usted. Hablábamos hace poco, ya no traiga a memoria el pasado. Nos duele los que no están, pero usted tiene que avanzar. Esa mujer, esto es para alguien. Usted ahí con sus hojas tome la palabra. No tome esa decisión si esa mujer o ese hombre no tienen un corazón humilde. Obviamente no tienen el temor de Dios, pero usted lo va a identificar que tienen corazón sencillo, un corazón humilde. Si está ese requisito, arrebate esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, deténgase, dígale al que tiene al lado: stop, por ahí no es. ¿Listo? Primer principio, ¿cuál era? Que usted entienda que Dios tiene un propósito con usted. Ante la ofensa usted va a poder. ¿A David qué pasó? ¿Lo ofendieron? ¿Lo rechazaron? Sus papás lo rechazan, sus hermanos lo rechazan. Saúl después lo rechaza, lo quería matar. Pasan 14 años y cuando él llega al palacio, ahí no se acaba. Su esposa lo rechaza, su hijo lo rechaza, pero Dios no rechaza para siempre. El dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, amado hermano, el ungido de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 2. ¿Cuál es el número 1? Que usted entienda el propósito de Dios. ¿Cuántos tenemos un propósito en el Señor? ¿Lo puedes creer? Bien. Número 2. Avanzando ante el rechazo. Usted tiene que avanzar, amado hermano. No se puede quedar ahí. Y quiero hablar de Juan Marco. ¿Saben quién es Juan Marco? Se cree, amado hermano, que Juan Marcos, su mamá, era la dueña de Aposento Alto. Sí, allí donde se hizo nuestro Señor Jesucristo su último sermón, su último discurso. Allí donde lavó los pies de los discípulos. Recuerda Juan capítulo 13. Allí donde, amado hermano, dio la promesa del Espíritu Santo, Juan 14 y Juan 16, donde enseñó que era la vid verdadera, donde cantaron, repartieron la cena del Señor. Y justo después de Aposento Alto, ¿qué pasó? Vino la noche del Getsemaní. De hecho, amado hermano, se presume que Juan Marcos, ahí en Marcos capítulo 14 versículo 51, hubo un joven que salió huyendo desnudo, ¿se acuerda? En la noche del Getsemaní. Se presume que fue Juan Marcos. Y mire qué tremendo, porque usted lee Hechos capítulo 13 y en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Juan Marcos iba allí como colaborador. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, el justo. Hablemos del primer viaje misionero. ¿Fue fácil? No, amado hermano. Mire, usted lee allí Hechos 13 y se da cuenta que lo primero que se encuentran es con un brujo, con Bar Jesús, que le llamaban también Elimas. Y este hombre intenta y procura que no expandan el evangelio de Dios. Y al apóstol Pablo, ¿qué le toca hacer? Se enoja y ora por ese hombre, y viene oscuridad a sus ojos y se queda ciego. Juan Marcos iba allí, pero ya tiene una reseña. En los momentos difíciles, ¿qué hace Juan Marcos? Sale huyendo con vergüenza. Hechos capítulo 15,
concilio de Jerusalén. Y usted lee la segunda perícopa, la última, y Bernabé, el tío, y el apóstol Pablo riñen, porque el apóstol Pablo dice: yo ya no camino más con Juan Marcos. O sea, lo rechaza. Amado hermano, sí, fallamos, pecamos, tienes responsabilidades, y a veces escogemos caminos que no son los de Dios. Dejamos de servir, nos dejamos de congregar, y pareciese que nuestros pastores nos rechazaran, nuestros líderes nos rechazaran, nuestros papás nos rechazaran a consecuencia de nuestra irresponsabilidad, de nuestra inferioridad. No arrancamos, y usted ve que el pastor lo empuja, y usted: pero es que me lleva arriado, es que no puedo. Es de gran responsabilidad. Y quizás usted procuró en un momento, y lo primero que se encontró fue con el diablo. ¿Cómo así esa liberación? No, económicamente las cosas no me dan, el tiempo no me alcanza, y ponemos en primer lugar otras cosas. Juan Marcos dice allí en Hechos capítulo 13 que volvió a Jerusalén, volvió a su estabilidad, volvió, me imagino, a la casa de su mamita, porque se presume que allí ellos tenían dinero. El apóstol Pablo lo rechaza. Pero le tengo una buena noticia. Se presume también que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro en el pulso de Juan Marcos. Mire, mientras que Pablo lo rechaza, él no se queda con los brazos cruzados, sino que este joven sigue caminando con Dios. Este joven sigue siendo discipulado por Pedro. Y más adelante, en segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11, el apóstol Pablo, ya anciano, un año antes de morir en una cárcel en Roma, le manda la carta a Timoteo y le dice: sí, estoy con Lucas, pero mándeme a traer a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Mire, amado hermano, nos van a rechazar, sí, por ser neófitos, por la inexperiencia, por lo que sea. Pero si usted se aferra a Cristo y usted sigue caminando bajo su voluntad, por su fruto lo van a volver a mandar a llamar, amado hermano. Mire, le quiero contar un testimonio. Cuando iniciamos el ministerio fue muy difícil, y hubieron personas que fue gracias a Dios que hicieron parte de procesos muy dolorosos para nuestra vida. Queríamos huir ante el rechazo, queríamos renunciar, amado hermano. Pero sabe, entendimos cuál era nuestro propósito y decidimos avanzar ante el rechazo. Vaya sorpresa que años después, dando fruto, amado hermano, siguiendo pastoreando, permaneciendo, viajando a otra nación, escribiendo un libro, siendo parte, amado hermano, de los pastores invitados en una emisora. El que un día me rechazó nos llamó. Los felicito, quiero invitarlo también a mi iglesia. Qué testimonio, cómo Dios cambia vida. Dios es real. ¿Cómo crees que se sentiría Juan Marcos? Vale la pena servirle al Señor. Nos rechazaron un día, pero hoy nos admiran, amado hermano. Te rechazaron un día, pero van a ver el fruto y van a decir: wow, vale la pena darle la vida a Cristo, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. No seas como Saúl. Mire la diferencia de Juan Marcos a Saúl. Saúl, usted lee el primer libro de Samuel capítulo 15 y el título en Reina Valera es: Dios rechaza a Saúl. ¿Por qué lo rechaza? Leámoslo por favor, 1 Samuel 15:16. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre. Yo puse una frase aquí muy bonita en la diapositiva, amado hermano, y es que si el corazón que desecha a Dios, Dios le desecha. Mire, a diferencia de Juan Marco fue desechado por un hombre, pero él siguió aferrado a Dios. Mientras que por el contrario, Saúl fue desechado porque él desechó la palabra de Dios.
porque él desechó el consejo, porque él no quiso obedecer, sino se obstinó a su propia decisión. ¿Y qué recibió? Ser desechado. Nunca se arrepintió, amado hermano. Sin embargo, la palabra declara que Dios no desecha para siempre. Más adelante Saúl viene persiguiendo a David, lo quería matar. David está refugiado en Rama, en la ciudad de los profetas. Y apenas si entra Saúl, la Biblia declara que él se rasga sus vestiduras e inicia a profetizar una vez más. Y regresa el dicho: Saúl profetizando con los profetas. Mire, no lo desechó para siempre. Pero ¿sabe qué hizo Saúl después de salir de Rama? Mató a 60 sacerdotes, profanó el templo de Dios, consultó a una divina y finalmente murió como si no hubiese sido ungido. Se suicidó. Él fue el que no quiso, pero Dios no desecha para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Termino diciendo: sí, te desecharon, te han desechado, te rechazan. Un líder espiritual, tus papás, tus autoridades, pero Dios no te va a rechazar. Si tienes un corazón humilde, contrito y humillado, jamás nos va a desechar. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, y con este término, ¿cuál era el primero? Que usted y yo entendamos que tenemos un propósito en el Señor. Número 2, avance, hermano, con el Señor de la mano ante el rechazo. Y número 3, no rechace a Dios. Sí, hermano. Cuando usted lee Isaías 53:3, dice que Jesús fue rechazado por los hombres. Y hoy el evangelio es predicado en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Pero se les predica y hay personas hoy en día que dicen: a mí no me gusta ese Jesús, a mí no me hable de ese evangelio, porque allá esos son unos ladrones, porque allá esos son unos mentirosos. ¿No vio las noticias? Un pastor quiso violar a su hija. Y se las saben todas, amado hermano, pero no se dan cuenta que también están rechazando a Cristo, el evangelio de salvación. Cuando usted lee allí en Mateo, amado hermano, el capítulo 27, el versículo 21 al 22, Jesús estaba allí, amado hermano, para ser juzgado ante Pilatos. Y Pilatos viene y le dice: bueno, escojan a Jesús o a Barrabás. Y usted entiende esto, ¿no? Deuteronomios capítulo 32. ¿Qué nos está diciendo ahí? Escojan la vida o la muerte. ¿Qué van a escoger? ¿Y sabe qué hicieron? Rechazaron la vida eterna, porque a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Pero mire, yo le tengo una buena noticia. El rechazo, decían en Estados Unidos, blessing in disguise. Esto significa una bendición oculta. Una bendición oculta. Los suyos le rechazaron, pero gracias a eso el fruto es que las naciones pueden recibir a Cristo como su Salvador. Hoy usted tiene vida eterna, amado hermano, y usted puede ser un hijo de Dios. ¿No le parece eso tremendo? Mire, José, una cristología, lo rechazaron sus hermanos, pero ¿sabe? A consecuencia de todo lo que pasó, gracias a ese rechazo, José trajo vida a la casa de Jacob en la adultez de ellos. Nos van a rechazar, pero lo que usted y yo debemos saber es que gracias a ese rechazo se va a producir un fruto de madurez, se va a producir un fruto, amado hermano, de fe. Y cuando Dios lo bendiga, usted va a tener compasión del que un día lo rechazó. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy, ¿qué escoges? ¿La vida o la muerte? El pueblo de Dios escogió la muerte. Escogieron a Barrabás. Qué lamentable, amado hermano. Hoy no estamos ajenos. Escoges seguir pecando en tu adulterio, en las fornicaciones, en las malas conversaciones, en las malas prácticas y en la obra de la carne. Ya hay un camino para eso, y es el infierno. Cambia tu mal carácter, quita el orgullo. ¿Por qué más rechazo? No, hoy Cristo, si decides tomar en serio el evangelio, recibirle en tu casa, recibirle en tu corazón,
va a cambiar la historia de tu vida, te va a dar un propósito, te va a llenar y vas a poder por fin ser feliz. Mira, esto es para una persona. Su estabilidad emocional no depende de una persona. Su estabilidad emocional no depende de quien te acompañe. Su estabilidad emocional depende de Cristo. Solo necesitas de Cristo. Si hoy dice Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si escoges este camino que te enseño en este momento, si empiezas a caminar con Jesús, lo único que vas a evidenciar es el fruto. Te va a ir bien, amado hermano. Las naciones, el panorama no es alentador. Oscuridad las llenará y las tinieblas las cubrirán, pero sobre ti amanecerá Jehová. ¿Puedes creer? Camina con Cristo. Mira, esta semana fue una semana muy pesada. De verdad. Mi trabajo, mi casa. Bueno, se prestó un problema ahí, me querían robar una plata y yo me angustié y dije, Señor. Pero ¿sabe qué recordé? Que tengo un papá que me ama. Sí, me ama. Y la fe es práctica. Y dije, cada mañana son sus misericordias. Él está conmigo. Él está conmigo, tiene un propósito conmigo. Avanzo ante el rechazo. Y ya, hermano, pude dormir. Y dije, ¿verdad? No está. Y ya, ¿sabe qué hizo el Señor? Dice Isaías 59:1: extiende su mano. No se ha cortado su mano para salvarnos. Algo que yo veía tan que no me dejaba dormir, y vino y el Señor lo solucionó así. Y yo dije, pero verdad, yo casi veía tan boy que soy a veces. Por eso usted diga conmigo, Señor, que yo esté bajo tu voluntad. Que me rechacen los hombres, que me rechacen todos menos Cristo. Si Cristo está con usted, contristamos al Espíritu Santo. Amado hermano, mire, cuando entendí que Él es mi papá, sí, hermano, quizás hay cosas que hago a veces que a Él no le gustan, pero rápido como su hijo voy a sus pies y Él me levanta y me dice, soy tu padre, soy tu padre. Y yo extiendo mis brazos y Él me levanta, me reconforta, me da paz y ya avanzo. Avanza, hermano, no te quedes ahí. Avanza, levántate, tu papá te ama. Esa culpabilidad, esa acusación, sacúdase, hermano. ¿Usted es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios? ¿Rechazó al Señor? Entonces avance. ¿Cuántos dicen amén? Levántese con su mirada hacia lo alto. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro proviene del Creador de los cielos y la tierra, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pablo, mire qué tremendo. Era un asesino. Era lo peor, la escoria de la sociedad para los hebreos. Pero en un día se le revela la luz del mundo. Acepta a Cristo, empieza a servirle al Señor. ¿Y qué pasa? Es rechazado. Y usted lee allí en el versículo 22 y el versículo 23 que aún los hebreos en los que un día él caminó procuraban matarlo. Nos van a rechazar, hermano. Pero el apóstol Pablo hasta el final cumplió la carrera de la fe. Jamás Dios lo rechazó. Amado hermano, van a rechazar tu ministerio, van a rechazar tu llamado. Es normal. Pero si usted entiende qué tiene Dios para su vida, si usted entiende que se levanta ante el rechazo y avanza, y usted no rechaza nunca a Dios, lo único que le espera es caminar bajo su voluntad. Termino con esta frase y vamos a orar. La frase está ahí en la última diapositiva. Si Jesús es mi esperanza, el rechazo no me alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.